de Ricardo Anaya a la política. Me voy ahorita con los saludos. Antes está por acá Ernesto Núñez. ¿Cómo estás? Te saludamos con gusto, mi estimado. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis Alberto? Bien, bien. Por acá, pues analizando ya de todo lo que sucede, ¿no? Como hay de todo como en botica en la política mexicana. Así es. ¿Cómo ves Está el muy, ¿Mande? está muy interesante todo cómo se está poniendo, ¿no? Hoy el presidente vaya hasta que cupo la prudencia, no le preguntaron qué opinaba del regreso a Ricardo Anaya y no tenía comentarios. ¿Qué le cuesta estar contestando así o no contestar nada? Él pudiera ignorar a tanta gente y no engrandecerla, mi estimado. Sí, yo creo que estuvo bien esa respuesta. A ver, es evidente que también hay una estrategia de los opositores que ya encontraron que lo mejor que les puede pasar es que López Obrador hable de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que lo de Ricardo Anaya también un poco es como una provocación para ponerse ahí en la palestra, ¿no? Y que se hable de él, ¿no? Entonces la respuesta efectivamente, como dices, pues sí, llamó la atención, pero pues es interesante, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, la respuesta, ¿no? ¿Tú cómo ves el regreso de Ricardo de en medio de frena y lo que está pasando, Ernesto? Pues mira, a ver, es una cuestión interesante que 2 años después haya decidido ya Ricardo Anaya regresar a la vida pública y empezar a tener pues cierto activismo político, regresar nuevamente a hacer política. Es interesante en el momento en el que es interesante por el momento en el que le en el que ocurre, ¿no? Estamos a 2 semanas de que haya comenzado formalmente el proceso electoral federal. Es decir, no es casual que haya sido justo en este momento. En este momento ya están empezándose a preparar, a hacer todos los preparativos para la elección. Se tendrá que empezar a definir alianzas, candidaturas. Y pues es obvio que Ricardo Anaya, que ya se había tardado si quería hacer algo de regreso en la política, pues es obvio que este es el momento para hacerlo, ¿no? En este septiembre de, de 2020, cuando estamos a 9 meses de las elecciones. Ahora, hay que recordar que Ricardo Anaya, ¿sí?, le causó un gran quebranto electoral al PAN. El PAN nunca había caído tanto en las votaciones en los últimos, digamos, en las últimas 3 elecciones presidenciales. El PAN había mantenido una reserva de votos más o menos, bueno, Fox ganó como con más de 15 millones de votos, Felipe Calderón más o menos por ahí anduvo, Josefina Vázquez Mota con todo, y que quedó en tercer lugar, obtuvo 12 millones de votos. Y Ricardo Anaya, si tú le descuentas los votos del PRD y de MC, Ricardo Anaya ha sido el candidato presidencial, digamos, de la era moderna, del PAN, menos votado de la historia, ¿no? Él obtuvo una votación similar a la que obtuvo el jefe Diego en su momento en 1994. Es decir, tampoco es un liderazgo que tú digas los va a sacar del marasmo electoral, los va a sacar del hoyo en el que quedaron en el 2018, en el que él mismo sepultó al PAN en 2018, pues no necesariamente. Pero sí es interesante que ocurra esto. Me parece que también tiene que ver con el efecto Felipe Calderón. Como tú sabes, Ricardo Anaya prácticamente echó del partido a Margarita Zavala al negarle la posibilidad de participar por la candidatura presidencial. Felipe Calderón y Margarita Zavala se alejaron del PAN, alegando siempre que Ricardo Anaya había agandallado la candidatura presidencial. Entonces, ahora que Felipe Calderón se queda sin partido, por lo menos hasta el momento, vamos a ver qué dice el tribunal, pues me parece que es muy sintomático que Ricardo Anaya levante la mano y que antes de que a Marco Cortés se le ocurra regresar a Felipe al PAN, Ricardo levante la mano y diga, hey, aquí estoy yo,
tengo este liderazgo. Entonces, bueno, pues vemos ahí una serie de movimientos ya de cara al 2021, ¿no? Creo que sería muy interesante que Ricardo Anaya buscara ser el líder de la fracción parlamentaria del PAN en la próxima legislatura, digamos que ahora ya por méritos propios y no como le ha hecho siempre en su carrera política o en los últimos años de su carrera política, aprovechando la dirección nacional del PAN para colocarse él mismo en las posiciones, como había ocurrido. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Habrá gente a la que le entusiasme, Luis, ¿no? Habrá gente a la que le entusiasme el regreso de Anaya. Está interesante que anuncie que tiene un libro, que tiene 12 capítulos de video donde va a hablar de los temas nacionales. Eso es interesante. Eso es lo que hacía falta un poco, ¿no? También, que alguien hablara de temas más allá de grillas, que alguien hablara de los temas a debate. Y bueno, yo creo que López Obrador necesita también una mejor oposición y el país mismo necesita una mejor oposición. No estoy diciendo que necesariamente Anaya la vaya a hacer, pero bueno, pues allá hay una opción distinta, creo que muy distinta a lo que representaría el regreso de Calderón y también muy distinta a lo que representa este ejercicio golpista llamado Frena, ¿no? ¿Cómo ves a Frena? ¿Un ejercicio golpista también? Es decir, Sí, por completo, Luis. Mira, ayer me metí yo a la página de Frena y hay te recomiendo que lo hagas, se lo recomiendo mucho al auditorio. Hay una sección ahí en su página que dice 13 preguntas sobre Frena. Y cuando tú ves la pregunta 6, en la pregunta 6 textualmente dice que Frena busca quitar del poder a López Obrador. Así. Pero además es bien chistoso, Luis. Bueno, no chistoso, es muy curioso, muy llamativo, que el único objetivo sea ese por un lado, pero además fíjate lo que dice. Dice que Frena no buscará la elección de 2021 para que se genere un contrapeso, ni tampoco buscaría la revocación de mandato en 2022. Frena quiere que López Obrador caiga ya, así lo dice textualmente, Luis. Y tiene una estrategia en WhatsApp, de hacer cadenas de WhatsApp para promover la caída de López Obrador, lo dice textualmente. Si eso no es golpista, pues entonces yo no sé qué es, ¿no? Es golpista, Luis. Y la verdad es lamentable que surja algo así. Por eso me parece que si lo analizamos con frialdad, Luis, es una buena noticia, es una mejor noticia que la oposición formal, la oposición democrática, la que está constituida en partidos políticos, la que tiene la meta de llegar a la Cámara y dar desde la Cámara la lucha democrática, se esté organizando y esté haciendo cosas. Siempre va a ser mucho más sano ese debate público abierto e institucional en el Congreso, a través de los partidos políticos, que estas intentonas golpistas, Luis. López Obrador llegó al poder de manera democrática, aunque no le guste a la gente que lo critica. Llegó, ganó una elección. El señor perdió 2 elecciones y todo lo que hizo como opositor siempre fue por los cauces institucionales y de la democracia. No llegó al poder por un golpe, no llegó al poder, no, llegó al poder de manera democrática. Se tiene que ir de manera democrática, no a través de un golpe de Estado, que es lo que está proponiendo Frena. Por eso yo me atrevo a decir con todas sus palabras que eso de Frena, ese señor Gilberto Lozano y el señor Pedro Ferriz y esos que dan la cara por Frena, son golpistas. Así abiertamente lo digo. sin duda se va a poner esto pues más complicado porque ellos insisten, Ernesto. Ayer entrevistaba yo a Gilberto Lozano y sí, insisten en eso, es decir, en la caída, en que López Obrador se vaya no por la vía democrática. Le decía, ¿por qué no el diálogo? ¿Por qué no esperar las elecciones? Y no, ellos quieren, exacto, que el presidente renuncie, más bien, renuncie el presidente. Y ahora sí que como, ¿por qué no? Uh-huh. O sea, es parte que yo digo, hay que leer la declaración de principios de estos tipos, Luis. Me parece francamente peligroso. Para el momento que vive el país, me parece peligroso, y por eso lo ligo con lo otro. De verdad te lo digo, qué bueno, esa Anaya, pues qué bueno. Sí. O sea, ya les hacía falta como que algún liderazgo que los aglutinara
para que los opositores y la gente que no quiere a Andrés Manuel tenga un cauce institucional y democrático para, ahora sí que para encauzar su furia, su enojo, su frustración, su crítica. Qué bueno que exista eso, Luis, porque en la medida en la que existan esos esfuerzos institucionales, se van cerrando las puertas a estos intentos golpistas, como estos señores que fueron a poner unas casas de campaña aquí a Avenida Juárez, y pues ahí las dejaron nomás, ¿no? ¿Cómo viste la respuesta del presidente? ¿A lo de Frena? Sí. Pues digo, pues es que es irónica y burlona, ¿no? Pues vayan y pónganse ahí, ¿no? Tomen reformas, a ver, muévanse, ¿no? Es un poco muy retador, si tú quieres, con cierto grado de soberbia, en este asunto de que, bueno, pues a ver, casi organícense a ver si es cierto, ¿no? Se oye soberbio, pero bueno, pues así es, ¿no? Así es él y así está la situación un poco, ¿no? Muy bien, pues muy interesante, Ernesto, la verdad, exactamente cómo surge el surgimiento de Ricardo Anaya y Frena y ese perfil de lo que busca. Como siempre, te estaremos consultando y pues llamamos ahí a leer también tu columna ahí, que ya ese es motivo de otro tema, pero estaremos en contacto, mi estimado. Muchas gracias. Abrazo, estamos en contacto. Un abrazote, mi querido. Ernesto Núñez, me voy ahora con José Antonio Crespo. Antes, ¿qué dice el auditorio? Adelante, por favor.